platicar de ejercicios cardiovasculares, específicamente en el caso de caminar. Recordemos que hay posibilidades de también hacer ejercicios dentro del agua, que no tendría ningún tipo de problema. Si la gente le cuesta caminar porque está en pelo pesado, no le gusta el agua, pudiesen utilizar la bicicleta estacionaria y no tendríamos ningún problema de trabajar dentro de este aspecto. Siempre surge un gran punto dentro de la parte del entrenamiento de la mujer embarazada, y el entrenamiento lo pudiese ser de fuerza para diversos segmentos corporales y los abdominales. Entonces, es un punto bien interesante, porque si la mujer está acostumbrada a hacer ejercicios de fuerza, ella lo va a seguir haciendo, pero vamos a tratar de que la mujer los haga dentro de aparatos donde no haya mucha motilidad, evitar las pesas libres, sino más bien en máquinas, para que no haya mucho movimiento y no pierda el equilibrio mientras se hace. Bien importante, se va a ir reduciendo la cantidad de peso y más bien se va a utilizar una mayor cantidad de repeticiones. Se va a tratar de no hacer una maniobra de valsalva, que simplemente recordemos que cuando se hacen ciertos pesos la gente empuja. No, cuando se hace la fase de empuje se suelta el aire para no producir presión intraabdominal, y simple y llanamente hacer inicialmente series un poco más cortas. Me refiero a comenzar con una serie, después incluso segunda o tercera serie, y utilizar grandes grupos musculares y no llegar a altos pesos. Esa cantidad de ejercicio físico es capaz de mantener el tono muscular de lo que se quejan mucho las mujeres cuando están embarazadas. Y después el otro gran grupo de preguntas va dirigida a los abdominales. Entonces es bien importante tener en cuenta que el útero es intrapélvico hasta el tercer mes, pero en medida que la persona, el útero va creciendo, y a partir del cuarto mes sale de la zona de la pelvis y sale hacia el abdomen. Pero recordemos que los abdominales, cuando los hacemos, siempre los hacemos boca arriba. Entonces tenemos qué importancia tiene eso. Recuérdense que el útero es capaz de pisar los vasos pelvianos y es capaz de disminuir la perfusión fetal. Entonces la mujer que está embarazada hasta el tercer mes puede hacer sin ningún tipo de abdominal, siempre y cuando bote el aire sin hacer maniobra de valsalva. Ya a partir del tercer mes los abdominales se realizan en posiciones que pudiesen ser con balones de medio lado, en posición vertical, haciendo ciertos tipos de movimientos que no sea acostado en el piso. Entonces así lo que se evita es evitar una disminución de la perfusión. Pero recordemos, ejercicios cardiovasculares y la parte abdominal hasta el tercer mes, y ejercicios funcionales en términos generales que protegen la espalda, haciendo ejercicios parados, ciertos movimientos de lateralización y ciertos ejercicios en balones laterales, sirven para mantener el tono muscular y durante el embarazo funcionar sin ningún tipo de problema.